bienvenidos a otro capítulo de Gatos al Aire y el día de hoy estamos con Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Caro, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Les agradezco demasiado darme este espacio para poder platicar de algo y esperemos les sirva a la audiencia que puedan tomar algo de provecho. Perfecto. Bueno, he visto que estás publicando algunas cosas en tu página, pero pues nos gustaría a todos escuchar un poquito de qué se trata, cómo fue que empezaste. Sí, mira, mi empresa se llama Blap Holding. Es un conglomerado pequeño de varias empresas, de varios negocios que tenemos. Ya llevamos 8 años operando y ahorita lo que estamos haciendo es tener un poco de inversión para que las personas puedan entrar a distintos negocios. Tenemos varias formas de invertir con nosotros. Y cómo empezó todo, pues se remonta a hace 8 años cuando yo empecé mi primer emprendimiento. Empezamos con importaciones pequeñas, pero eso fue lo que nos hizo empezar en las importaciones. Y me imagino que con esas importaciones empezaste a tener capital, ¿no? Sí, claro, yo empecé con un capital muy, muy básico. Empecé con 1,200 pesos. Okay. Algo que pues a lo largo de los años hemos hecho las cosas bien y nos ha ido pues de maravilla. Y bueno, yo he visto que las inversiones ahorita las que estás manejando son para automóviles o para propiedades. Sí, nosotros nos estamos enfocando principalmente en bienes raíces. Ese es nuestro principal negocio hoy en día, es el que más capital nos está produciendo. Y para poder invertir, pues tenemos dos esquemas diferentes. Uno se llama BEST, que es donde invertimos en diferentes cosas, que son desde propiedades, nuestros propios negocios que tenemos de importación, de comercio electrónico. También tenemos compra de deuda de otras personas, de otros instrumentos que metemos nosotros el dinero, y es básicamente cómo funciona esta forma de invertir más compleja. Y pues básicamente nosotros hacemos un mínimo de capital de inversión. Ahorita el que estamos manejando es desde 10,000 pesos. Pero también lo que tenemos es que se puede invertir en otro proyecto que se llama Parcela. Ese es de bienes raíces por la problemática que tenemos hoy en día para adquirir vivienda. Entonces, pues creo que deberíamos tocar esos temas principalmente como para ver por qué surge la necesidad de crear este tipo de inversiones. Por ejemplo, la que mencionas de 10,000 pesos, uh-huh. ¿A qué plazo es? Bueno, ahorita el plazo que manejamos normalmente es de 1 año. En este año, pues las personas colocan su dinero, no se necesita saber de inversiones a un grado pues muy alto. Ese es como un propósito, que las personas comunes sin tener un conocimiento muy amplio puedan empezar a invertir su dinero. Eso pues hay que explicar varias cosas de cómo está pues la inflación, cómo el dinero pierde valor a través del tiempo si solamente lo tenemos bajo el colchón como se acostumbra normalmente, o en cuentas de débito normales como tienen sus apartados. Entonces creo que es importante. Lo que hacemos es un poco de educación para que las personas puedan comprender cuál es el problema y a su vez cuál es la solución. Nosotros no somos la única solución, obviamente, pero somos una de las opciones que tenemos una mayor tasa. Y por ejemplo, bueno, veo que en tu página subes información, pero me imagino que tienes algo así como cursos o asesorías personalizadas, porque cada persona va a tener distintos intereses, ¿no? Sí, nosotros en nuestra cuenta personal, tenemos bastantes. Pues yo lo ocupo más que nada para dar información de lo que voy viendo. Si veo algún dato que me parece interesante que los demás conozcan y les puede servir de ayuda, yo lo trato de compartir y agregar algo de información. Y en la página que tenemos de la empresa, pues ya son cosas un poquito más serias, ya de una forma más formal, por así decirlo. Y es importante, creo, compartir eso a los demás. De esa forma pues creamos conciencia, porque es algo que falta mucho. Lamentablemente la educación financiera en las escuelas es completamente nula o es insuficiente si es que se llega a mencionar. A veces por la naturaleza de algunas carreras tenemos cierto conocimiento en finanzas o en economía, pero en otras ni siquiera tiene nada que ver, cuando es algo fundamental para un individuo tener eso en orden. Claro, incluso para algún emprendimiento muy chiquito, o sea, debes tener como la idea de cómo ir manejando tu dinero y si te está trayendo ganancias o si estás perdiendo, ¿no? Sí, claro. Bueno, en cuestión de emprendimiento también, y me preguntaba sobre las asesorías.
Nosotros ofrecemos asesorías completamente personalizadas porque comprendemos que esto no es algo general que debas saber. La información, sí hay unas cosas que sí son generales, pero otras, cada persona tiene un contexto diferente, una situación diferente. A veces su negocio por su naturaleza es de cierta forma y debe operar de una manera muy específica. Y ya en el ramo personal también creo que cada quien tiene diferentes objetivos y eso es lo que hay que analizar. No es algo completamente general. Es como si fueras a una consulta, por ejemplo, con tu nutriólogo. No te va a recomendar a ti lo mismo que me recomendaría a mí. Entonces creo que eso sí es importante. Y tenemos varios servicios. Luego más adelante pues dejamos la página y todo abajo en los comentarios o un link. Y ahí pueden checar toda la información que tenemos. Pero si tienes duda de algo en específico, pues ahorita lo podemos aclarar. No sé si quieras hablar de algo así. Fíjate que al inicio comentabas que tú tuviste tu primer emprendimiento hace 8 años, ¿no? Sí. Que empezaste con muy poquito capital. Sí. ¿Cuáles fueron los primeros problemas a los que te enfrentaste? Bueno, yo empecé con un capital de 1,200. Yo pude acceder a las importaciones porque uno de mis primos estudió negocios internacionales. Entonces él compró unos audífonos, justamente ahorita que estamos hablando de audio. Él trajo la marca, bueno, él compraba de la marca Xiaomi, que ahorita pues creo que la mayoría los ubican, pero en ese entonces era una marca que a nadie le pasaba por la cabeza o no tenía conocimiento que existía. Entonces me llamó la atención y yo le pregunté que dónde compraba y él me explicó que había varias páginas en Asia que pueden traer productos a México. Y eso me llamó la atención por el precio que tenía y por la calidad que tenía el producto en ese entonces. Lo que yo hice fue empezar a investigar, empezar a buscar ahí en las páginas y pues ya sabía que tenían cierto grado de seguridad porque en ese entonces se hacían los pagos mediante PayPal. Entonces yo lo que hice fue encontrar un producto que me llamó la atención. En ese entonces encontré unas camisas que son de la marca Rip and Dip y mi primer drop de pedidos fue de esa marca. Lo que hice fue pedir camisetas, habrán sido unas 6 piezas, 8 piezas con los 1,200 pesos que tenía. Y ya los traje mi primer drop, lo vendí, tuve mi rendimiento porque pues las cosas que hacen allá en Asia pues le producen a todas las marcas o a la mayoría de las marcas que conocemos. Entonces ellos tienen la forma de hacerlo más barato y tú puedes traerlo y venderlo aquí a un precio que al cliente le va a parecer atractivo. Hasta la fecha, después de 8 años, ahorita creo que está un fenómeno muy grande del comercio chino aquí en México. Sí, claro. Sí, evolucionó a lo largo de estos 8 años, pero cuando empezaba, eso fue lo que me di cuenta, que yo podía traer cosas de la misma calidad que encuentras aquí y a un buen precio para el usuario final y yo tener una ganancia. Claro, y al final como pides en más cantidad, te sale más económico. Sí, ¿no? Claro, hay forma de traerlo por mayoreo. Yo empecé con el menudeo, compraba como si yo fuera el cliente final, pero después de esto tuve mis ganancias y cometí el primer error en mi emprendimiento. Fue bastante rápido como lo cometí. Yo tenía mi capital y bueno, es clave invertirlo. Claro, va a depender del contexto de cada quien. A lo mejor tú tienes tus gastos y tienes que destinarlo. Yo en ese entonces no tenía un gasto muy significativo porque pues apenas estaba por entrar a la universidad. Eso fue por 2016 aproximadamente. Entonces yo lo que hice fue ocupar ese dinero y gastármelo para mis cosas. Gasté en restaurantes, me compré ropa y en un momento, en menos de 2 semanas, ya me había gastado todo el dinero que había ganado. Un poco de lo que tenía en mi ahorro que decidí invertir en eso. Y luego me quedé sin capital. Y después de que se me ocurrió traer otro producto, pues ya no tenía el capital para volver a hacer ese proceso. Y me di cuenta que ese es uno de los mayores errores que puedes cometer. No reinvertir el capital que generas de tu negocio. Sí, fíjate que eso creo que es algo que de repente dices, todo lo que entra es mi ganancia, cuando no es cierto. Sí, tienes que pagar otras cosas. Por ejemplo, ahorita, ya 8 años después, ¿qué porcentaje dirías que sería un buen porcentaje para reinvertir? Sí, bueno, eso ya es dependiendo de cada persona. Obviamente, como te comentaba, pues una persona universitaria, una persona en preparatoria no tiene un gasto fijo en su casa normalmente. Son personas que tienen acceso a la educación por parte de sus padres o sus tutores y no tienen el problema de que si no reinvierten cierta cantidad se van a quedar en la calle o les van a cortar la luz o les van a cortar el agua o va a haber algún problema de esos.
Simplemente pues en ese aspecto una persona en esa posición privilegiada de no poder tener que no tener una responsabilidad grande como mantener una familia, pues puede invertir un mayor porcentaje. Ya una persona ya con compromisos más grandes, habrá quien en la prepa o desde antes ya estén trabajando en algo y tengan que llevar el sustento a su casa, ya sea que tengan hijos o a sus mismos padres, pues ya es algo que tienes que ir calculando. Y es como te comentaba, depende de cada persona un porcentaje que le vas a dar a tu negocio, de cuánto tienes que reinvertir y cuánto tienes que ocupar para tus propios gastos. A veces un emprendimiento no nos da ni siquiera para poder pagar nuestros propios gastos porque comenzamos en un capital pequeño. Entonces creo que ahí sería más bien analizar puntualmente en cada individuo qué porcentaje tiene. En ese entonces yo creo que un porcentaje de un 60% para una persona que no tiene responsabilidades tan grandes sería correcto aproximadamente, pero sí depende de cada persona y sus objetivos. Y bueno, algo que mencionabas al inicio que creo que es muy importante es que cuando ya tuviste como esa oportunidad de tener tu primer emprendimiento es ir diversificando como las entradas de dinero. Uh-huh. Y quizá tenías lo de las inversiones, pero por ejemplo ahorita tienes lo de las parcelas y las inversiones. Entonces, de cierta forma, si algo no va muy bien, el otro negocio te puede ir ayudando, ¿no? Por lo que mencionabas de que un ingreso no va a ser suficiente. Sí, claro. Ahorita, por ejemplo, lo podemos ver con los empleos. Un empleo hoy en día ya no es como era hace, no sé, 40, 60 años. Las cosas han cambiado, los gastos han cambiado. Y creo que en general, tanto como en inversiones como en fuentes de ingreso, hay que tener una gran diversificación porque así aminoras el riesgo de tener algún problema en un futuro. Y creo que básicamente eso es lo importante de la diversificación, tener una seguridad. Me gustaría extenderme un poquito más con esto, pero ¿qué te parece si lo dejamos para una segunda parte? Sí. Para que no esté tan larga esta parte y bueno, podamos seguir platicando del tema. Claro. Ok, esto sería todo por esta parte del capítulo. Vamos a seguir en el siguiente y muchísimas gracias por vernos.